Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Ya estoy tratando de abrir mi camarita para que me puedan ver. Denme un segundo. Denme un segundo, mis amigos. Un segundillo. Ahí aparecí. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén todos increíblemente bien. Este día martes de diciembre, ya. Época bonita, calor, ¿cierto? Bueno para andar en moto. Así que me siento genial el día de hoy, ¿ya? Siempre medio cansado, como siempre, yo siempre ando cansado, pero me siento bien, ¿ya? Espero que ustedes también se sientan muy bien. El día de ayer tuvimos una súper buena clase acerca de frenos, ¿ya? Traté de hablar lo más posible de frenos. El día de hoy vamos a empezar hablando de neumáticos. Si nos queda tiempo, vamos a irnos a otro tema también, ¿ya? Si nos queda tiempo. Así que funcionamiento de la motocicleta, recuerda que es muy importante entender cómo funciona tu moto. Nos vamos a ir en profundidad a hablar de los frenos y de los sistemas de frenos, ¿ya? Para que vean el videíto, los que no se pudieron conectar ahora. Y después de eso, ¿cierto? Nos vamos a hablar de algún otro tema, si es que nos queda un poquito de tiempo, queridos amigos. Les mando un abrazo grande a todos, de verdad que les mando un abrazo grande a todos los que van a estar viendo el video en cualquier momento, ¿ya? Yo sé que se están preparando para sacar su licencia y sé que es importante para ustedes. Los felicito a todos los que están estudiando, los que están tratando de ganarse su licencia, ¿cierto? Como corresponde, ¿ya? Estudien mucho, aprendan, ya aprendan y que ese aprendizaje les sirva en su vida después como conductores y sobre todo como motociclistas, ya. Los motociclistas de verdad son una raza media extraña, ya, así que sean motociclistas de verdad, no hay motociclistas fome, ya. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy día acerca de los neumáticos. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de las motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Esto, queridos amigos, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite, ¿cierto? El neumático permite que tengamos la mejor adherencia posible. El neumático permite que yo pueda adelantar, ¿cierto? Con seguridad, frenar con seguridad y acelerar con seguridad. A veces gastamos plata, ¿cierto? En equipar la moto con cosas innecesarias como escapes, por ejemplo, sobre todo si son escapes de baja calidad y no tomamos en cuenta los neumáticos porque la moto tiene neumáticos, ¿ya? Quiero que entiendan también que entre un neumático barato, digámoslo así, y un neumático caro hay un mundo de diferencia. Y ojo que podemos encontrar neumáticos no tan caros que son muy buenos también, ¿ya? Quizás nunca van a ser los más baratos, ¿cierto? Pero podemos encontrar neumáticos de muy buena calidad con precios relativamente contenidos, ¿ya? Entonces es importante entender que el neumático es una pieza fundamental de cualquier vehículo, pero más de la moto, porque la moto, si el neumático se va, no hay más apoyo, ¿ya? Si el neumático se rompe, no hay más apoyo, lo más probable es que vamos a terminar en el suelo, ¿ya? Y ustedes saben que terminar en el suelo, en medio de una calle que va con autos, ¿cierto? Que va con tráfico, es potencialmente mortal. Entonces, veamos, ¿cierto? Analicemos qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Con nuestros neumáticos. Y tratemos siempre de darles importancia. No les estoy diciendo que se gasten una fortuna que no tienen en comprar neumáticos muy caros, ¿ya? Sí les estoy diciendo que con lo que ustedes tienen, traten de comprar
o en el presupuesto, me refiero a que ustedes tienen, traten de comprar la mejor calidad posible, ¿ya? Y con eso vamos probando, ¿cierto? Y con eso vamos a ir tratando de mejorar, ¿cierto? Cada vez, ¿ya? Cada vez tratar de comprar algo un poquito mejor, ¿ya? Dentro, insisto, de nuestras posibilidades. ¿Por qué les recalco esto? Porque a veces me dicen, no, es que yo tengo poca plata, entonces compré esto nomás. A lo mejor con esa misma plata que gastaste ahí, pudiste haber comprado una mejor opción si te hubieras preocupado de informarte, ¿cierto? De analizar todas las alternativas. Yo cuando voy a comprar algo que es importante, como los neumáticos, no voy y compro lo primero que me ofrece el vendedor. Voy y averiguo, ¿ya? En esta clase voy a tratar de profundizar lo más posible en los datos que creo que son importantes para ustedes sobre los neumáticos, incluso más allá de lo que les puedan preguntar en la prueba, ¿ya? Así que ojo con la clase de hoy, que voy a tratar de hacerla lo más buena y lo más interesante posible. Entonces dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, ya que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la presión y el desgaste pueden hacer que el neumático dure mucho o dure nada, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de desgaste y el neumático se gastó en algún lugar, ese neumático ya murió. Es decir, si en alguna parte del neumático llegó al límite de desgaste, ese neumático falleció, murió, ya hay que cambiarlo, ¿ya? Los neumáticos no se pueden, en las motos, no se pueden redibujar, ¿ya? ¿Qué significa redibujar? Es como pasarle un Dremel, por decirlo así, o pasarle una especie de cuchillo para hacer que los surcos sean más profundos, ¿ya? Eso no se puede hacer porque un neumático que se redibuja deja de inmediato a la vista las telas, ¿ya? Por lo tanto, los neumáticos no se pueden redibujar, ¿ya? Eso se hacía antiguamente, hace más de 30 años que algunos neumáticos de vehículos, ¿cierto? Se le hacía ese proceso o se recauchaban, ¿ya? Pero no es el caso de las motocicletas. En las motocicletas el neumático se gastó, se sacó, se cambió y se puso uno nuevo, ¿ya? Importante, cuando yo voy a comprarme una moto, debo pensar en el precio de la moto, pero también en el precio de mantener la moto. Porque si yo voy a comprarme una moto 1000 y voy a andar con unos neumáticos cuadrados, ¿para qué me compro una moto 1000? ¿Ya? Si yo me voy a comprar una moto 1000 tengo que saber que el neumático de la moto 1000 me va a costar muchísimo, me va a costar 4 o 5 veces más de lo que me vale un neumático para una moto 300, ¿ya? Entonces es muy importante el tema del neumático, queridos amigos míos, ¿ya? Dice que el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, ¿ya? Recuerden, el neumático del auto es cuadrado. Chin, chin, chin. ¿Ya? No es exactamente cuadrado, pero es relativamente cuadrado. Por lo tanto, lo que pisa el suelo del neumático del auto es mucho más grande, la superficie es mucho más grande que el del neumático de moto, que es como un globito, como redondito. ¿Ya? El neumático de moto, lo que pisa el suelo es muy pequeño, más pequeño que una moneda de 100 pesos, diría yo. ¿Ya? En el caso del auto, tengo más superficie de contacto. Además, en el caso del auto, tengo 4 puntos de apoyo. En la moto, solo 2 puntos de apoyo. Por eso es tan importante, ¿ya? Las medidas de los neumáticos son muy, muy importantes porque al yo tener un neumático ancho, o sea, perdón, al yo montar un neumático más ancho en una llanta que es más pequeña, en vez de apoyar así, de empalmar
el borde del neumático, digamos, el labio del neumático, la parte interna del neumático, en vez de empalmar así, queda empalmando así, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, el sellado del neumático no es el correcto, no es el mejor, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que el sellado sea el mejor posible, queridos amigos, ¿ya? Denme un minuto, por favor, un minutito corto. Disculpen, estaba anotando estaba haciendo un apunte de la clase, ¿ya? Para incluir algo después en las próximas clases. Ya, entonces, los neumáticos, en resumidas cuentas, muy importante, en resumidas cuentas, ¿cierto? No puedo cambiar nada del neumático. Cuando se elige un neumático, se le da una medida de llanta. La llanta puede ser más ancha, más ancha, más ancha, o más angosta, más angosta, más angosta. ¿Puedo ponerle a una llanta ancha un neumático más angosto? Claro que sí, pero las paredes van a quedar así. En vez de quedar así para que se pueda deformar, van a quedar así. Entonces el neumático no se puede deformar y por lo tanto no va a andar bien. ¿Ya? Lo digo referente a estos autos que le ponen los neumáticos como estirados. ¿Ya? Se ven bonitos, no reconozco que no se vean bonitos. Ya se ven como estilosos, por decirlo así, ¿ya? Quizás para una exposición puede ser, pero para andar en la calle es peligroso. ¿Por qué? Porque el neumático, primero, no se deforma como se tiene que deformar, por lo tanto, el vehículo se conduce peor. Y segundo, aparte de eso, se puede desmontar, ¿cierto? Y obviamente al desmontarse es un riesgo muy, muy importante. Entonces, entendamos siempre esto, entendámoslo de la mejor forma posible. El fabricante por algo puso esa medida de neumático en tu moto, ¿ya? Si yo pongo un neumático que no es, ya sea más grande o más pequeño, tengo riesgo, ¿cierto?, de pérdida de aire, riesgo de que se desmonte, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo. El conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Conducir con neumáticos en mal estado. Cuando yo manejo, ¿cierto? Los neumáticos se empiezan a eh, calentar y al calentarse, si están resentidos, también hay más probabilidades de que se pueda romper, ¿ya? Los neumáticos, la verdad es que aguantan mucho. Los neumáticos están muy bien construidos y están como fabricados a prueba de, pero a veces la realidad supera la ficción y encontramos personas, ¿cierto?, que hacen reparaciones que no corresponden en sus neumáticos. Por ejemplo, hay muchos neumáticos, por no decir la mayoría en la actualidad, que no se pueden calentar demasiado. Y en las vulcanizaciones que hacen, van y los calientan mucho y después el neumático, claro, por el momento queda bien, pero en un tiempo más empieza a filtrar aire por todos lados. ¿Por qué? Porque el calor deterioró al neumático de forma excesiva. Los neumáticos, ¿cierto?
cuando están girando, están sometidos a mucha fuerza, a mucho esfuerzo. Imagínense que el neumático va girando así y cuando doblamos, aparte de ir girando así, tiene que ir girando hacia el lado, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que siempre nuestro neumático ande en las mejores condiciones posibles, ¿ya? No usen neumáticos en mal estado. Revisen sus neumáticos. Cuando ustedes hacen una mantención, no, la mantención no es solo cambiar aceite. La mantención lo que hace es revisar el auto completamente o revisar la moto completamente, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona que revise la moto tiene que mover las ruedas, ¿cierto? Y analizar que en ninguna parte el neumático tenga cortes, tenga grietas, esté en mal estado, ¿ya? Analizar que todo el neumático se encuentre con el grosor de banda necesario para ofrecer seguridad, ¿ya? Muy importante, ¿cierto? Los neumáticos. Muy importante, queridos amigos, los neumáticos. Pongan la atención a los neumáticos, mis amigos, ¿ya? Recuerden que un neumático que se gastó aunque se haya gastado en un solo lado y llegó a su límite de desgaste, ese neumático ya no sirve. He contado esto en otras ocasiones. A lo mejor el amigo en algún momento va a ver este video. Un amigo una vez, un amigo, les digo por decirle una persona, ¿cierto? Llegó a comprarme algo a mi casa, un accesorio de moto que yo estaba vendiendo. Llegó y me dice, eh, ¿sabéis qué? No, ya, me compró todo y yo le miro la moto y me doy cuenta que su neumático, por un lado, estaba plano, pero así, plano, así, estaba redondito, y una parte plano, como que le habían sacado una lonja. Y yo le digo, disculpa amigo que me meta, pero ¿qué te pasó en la rueda? No, que ese neumático está nuevo, pero el otro día se me atravesó alguien, frené mucho, se me bloqueó la rueda trasera y frené mucho, y al frenar mucho, de repente me doy cuenta y el neumático quedó así, de tan larga que había sido la frena. Me dice, pero esa pura parte. Y yo quedé así como, "Pero, ¿cómo esa pura parte?" Le digo yo. Sí, me dice, el resto del neumático está todo bueno, así que no hay problema. No, pues, amigo, le digo yo, y le expliqué lo que le estoy explicando a ustedes, ¿ya? Cualquier parte del neumático que esté desgastada por sobre el límite de desgaste debe ser cambiado. Inclusive, aunque no estuviera por el límite de desgaste y el neumático tiene notablemente como un pelón o le falta un pedazo, ¿cierto? Obviamente también hay que cambiarlo porque cuando vaya rodando va a rodar de forma irregular, ¿ya? Entonces, desgastado irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, ¿ya? Importante. Las ruedas de las motos se balancean. El balanceo es para que tanto la llanta como el neumático estén en equilibrio. Puede ser que el neumático en alguna de sus partes pese un poquito más. Puede ser que la llanta en alguna de sus partes pese un poquito más. Cuando yo los monto, obviamente no sé cómo va a quedar. Esta diferencia es muy pequeña, pero cuando vamos en revoluciones, ¿cierto? Vibre, ¿cierto? Que se somete a un esfuerzo mayor. Por lo tanto, es súper necesario que las ruedas, rueda me refiero, llanta más neumático, sea balanceada de forma correcta. Si esa rueda se balancea de forma correcta, el rodar de la moto va a ser mucho mejor y mucho más suave, ¿ya? Y además, todos los órganos de la moto van a sufrir menos porque no van a estar recibiendo vibraciones o tantas vibraciones, ¿ya? Entonces, eh, los que las ruedas son con rayos, igual que las de las bicicletas. Ya normalmente para las motos que son como de todo terreno, enduro, se equipan llantas con
rayos, ¿ya? Los rayos con el tiempo son atornillados y los rayos con el tiempo se van soltando. Si los rayos se sueltan, ¿cierto? Si los rayos se sueltan, eh, obviamente no van a estar tirando. Lo que hacen los rayos es tirar esa parte y mantenerla fija. Esa parte se va a mover cada vez que gire, si es que los rayos están sueltos, y con el tiempo se va a terminar cortando. Y si se cortan los rayos, obviamente esa parte va a estar menos firme y se va a flectar más cuando la rueda esté girando, ¿ya? Y va a provocar como una reacción en cadena, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una moto que usa rayos, tengo que revisar que todos los rayos estén apretados. Y además, tengo que revisar también, ¿cierto? Que que obviamente no haya ninguno cortado y que no tenga ningún problema la llanta, que no tenga golpe, etcétera, ¿ya? Una llanta puede tener una raya, sí, pero no debería tener un golpe en el que la llanta esté deformada, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo, la rueda no va a girar bien, ¿ya? Hay llantas que se pueden arreglar algunos golpes y hay llantas que no se pueden arreglar y hay llantas que cuando reciben un golpe grande se quebran rápidamente de hecho, ¿ya? Seguimos. Giro. Dice, este ascendental, que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? Neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control. No, me voy a volver a la parte del giro, ¿ya? Recuerdan que recién estaba hablando del balanceo de las ruedas. Ahora les voy a hablar del alineamiento de la moto. Las motos tienen que alinearse también, ¿ya? Si la moto está bien alineada, la rueda de adelante y la rueda de atrás van a ir siguiéndose perfectamente. En cambio, si la moto no está bien alineada, la rueda delantera va a ir aquí y la rueda trasera va a ir desplazada o va a ir torcida, ¿ya? Eso es un riesgo muy grande para la estabilidad y la seguridad de la moto. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, ¿cierto? Es importantísimo que si una moto recibió un impacto, ¿cierto? Revisar si el chasis sufrió o no sufrió daños y si el chasis sufrió daños, revisar si es que ese daño es corregible o no. Revisar si es que ese daño es para dar de baja la moto o no, ¿ya? Muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? Ya, entonces neumáticos nuevos, dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control en los primeros kilómetros por tal motivo, debe darles un rodaje, ¿ya? Esto es importante, yo lo aprendí hace poco tiempo, ¿ya? Los neumáticos nuevos, y aplica para todos los neumáticos, inclusive los de bicicleta, ¿ya? Cuando están nuevos, no entregan el mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los neumáticos están nuevos, quizás no tienen tanta adherencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando ponemos neumáticos nuevos, siempre andar un rato, ¿cierto? Unos primeros kilómetros, unos 50 kilómetros, con cuidado, ¿ya? Con más reservadamente, como se dice, con más cuidado que si ya tuviéramos los neumáticos hace más tiempo y entendemos que los neumáticos ya están en su mejor rendimiento. Entonces, importante, los neumáticos nuevos pueden provocarnos problemas, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que darles rodaje, hay que darles, ¿cierto? Un poco con cuidado y después darle un poco más de caña, como se dice, ¿ya? Mide la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Presión normal en invierno y algo menor en verano. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. ¿Qué pasa? En cualquier sistema, ¿ya?
cualquier persona que estudie ingeniería debiera saber esto. Cualquier sistema, entre más temperatura, hay más presión, ¿ya? Si yo disminuyo la temperatura, voy a disminuir también la presión, porque con la temperatura las cosas se hinchan, ¿ya? Y el aire no es la excepción. Cuando yo le pongo temperatura al aire, el aire empieza a hincharse, ¿ya? Como el aire se hincha, entonces pasa, ¿cierto? De que, entonces pasa de que, ay, se me fue la idea, perdóneme. Ah, ya. Entonces pasa de que en verano, ¿cierto? Puede cambiar eh, la presión del aire, ¿ya? Ahora, si le debo poner más o menos presión en verano, eso debo consultarlo siempre con mi manual de fabricante, ¿ya? Ahí yo no le voy a decir, porque no para todas las motos puede ser igual. Entonces, siempre con el manual del fabricante consultar el tema de las presiones. Hay vehículos que te dicen, si vas a llevar tanta carga, ponle tanta presión a los neumáticos. Si vas a llevar menos carga, ponle menos presión a los neumáticos, ¿ya? O si va a ser verano, tantos grados, ponle tal presión, o si va a ser invierno, tantos grados, tal presión, ¿ya? Entonces, es importante entender también eso, ¿ya? Que el tema de las presiones lo más probable es que no es universal para todas las motos. Por lo tanto, irme al manual de mi fabricante de mi moto y ver qué es lo que recomienda específicamente para mi moto. ¿Ya? Después dice, utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Yamaha no hace neumáticos. Ducati tampoco hace neumáticos hasta donde yo sé. Esto se refiere más que nada, ¿cierto? A usar neumáticos que sean de la medida, que ya lo estuvimos hablando, que sean de la medida que corresponde, no neumáticos de otras medidas, ¿ya? Inclusive la marca tampoco es necesario respetarla, ¿ya? La marca del neumático, pero sí que las especificaciones del neumático sean las mismas para lo que yo necesito, que las especificaciones del neumático sean las mismas para lo que yo necesito, ¿ya? Es decir, si el neumático es 140 30 R17, ese neumático se pondrá, ¿ya? Punto. No hay más. El que diga el fabricante. Medición en frío, dice. Para medir la presión y tomarla como una medición correcta, siempre debo medir los neumáticos en frío. ¿Qué significa esto? Dice que el calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. ¿Ya? Importante, mida la presión siempre en frío. Por eso también es muy importante que ustedes puedan medir la presión con su propio medidor de presión, para que midan la presión en su casa, antes de salir. Y ojalá todos estuviéramos equipados con un compresor para poder echarle aire a nuestra moto, ¿cierto? Cuando la moto está fría. Porque les digo esto, porque cuando hablamos de que los neumáticos deben estar fríos, que no debe haber rodado mucho la moto, etcétera, uno se pasa al tiro por la mente, ¿cierto? Un servicentro para ir a echarle aire. Y que es lo normal y es lo más cómodo, de hecho. Pero puede suceder, ¿cierto? De que el servicentro esté muy lejos de nuestra casa y no alcancemos a llegar con los neumáticos fríos. Por ende, es mejor estar nosotros equipados y echarle aire nosotros en la casa a nuestros neumáticos, ¿ya? Necesitamos un medidor de aire, que es muy barato, y un compresor, que hay opciones que son accesibles, ¿ya? No sé si decir barato, pero accesibles. Y eso es una muy buena opción para cualquier motociclista. Recuerda que los motociclistas normalmente también somos parte mecánica, ¿ya? Le metemos un poquito de mano
a nuestras máquinas, ya más que quizá el automovilista, ya. Obviamente hay automovilistas y automovilistas, ¿cierto? Pero porcentualmente yo creo que los que manejamos moto nos metemos más en nuestros vehículos que los que manejan auto, ¿ya? Eso. Sigo. Dice que un neumático, con respecto a la presión, dice que un neumático sobreinflado, es decir, con mucho aire, desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. ¿Por qué? Por esto que está acá, ¿ya? Y luego dice que la falta de aire le será más fácil de detectar porque la moto se vuelve más inestable. Como el neumático se puede mover para todos lados cuando le falta aire, ¿cierto? Nosotros vamos a notar que la moto anda más inestable. Entonces, falta de aire dice que le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, un zigzagueo. Además, se observa un desgaste solo de los extremos de la banda, ¿ya? Súper importante entonces, esto que está acá, presión correcta, tengo la mejor adherencia del neumático, ¿ya? Poca presión, tengo que el neumático al medio, como no hay un aire que esté empujando el neumático hacia afuera, digamos el- el centro del neumático hacia afuera, va a tender a sostenerse, perdón, en estas partes, ¿ya? En las paredes del neumático, en el perfil, ¿ya? Y va a empezar a gastar esta parte y va a dejar, ¿cierto? La parte del medio. Y si yo tengo mucha presión, ¿ya? El neumático, en vez de ser un neumático como este, más bien pasa a ser un globo, ¿ya? Y ese globo, ustedes saben que si yo apoyo, inflo un globo y lo apoyo en la mesa, el punto de contacto del globo es muy pequeñito, ¿ya? Lo mismo pasa cuando le echo mucha presión al neumático, ¿ya? Entonces, tenga poca presión o tenga mucha presión, disminuyo mucho el contacto, ¿cierto? Con el pavimento, con la calle. Y eso repercute directamente en cuánto pueda manejar yo la moto. Entre menos pueda manejar y dominar la moto, más fácil es que llegue a tener un accidente porque no voy a poder hacer una maniobra rápida, ¿cierto? Una maniobra veloz, a lo mejor para poder sacarme un obstáculo. Voy a quizás girar velozmente y voy a ir con poca presión y en vez de que la moto responda, la moto se va a sentir como un chicle o inclusive se puede llegar a desmontar un neumático, ¿ya? O cuando vamos doblando una curva larga, así, podemos ir tranquilo, doblando una curva larga, pero vamos con poca presión, el neumático como se va apretando por un lado en la curva, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta hasta que de repente se sale, ¿cierto? Y obviamente con las consecuencias que eso puede y va a tener, ¿ya? Súper importante. Ya, ahora nos vamos a una parte importantísima que me gusta mucho hablar a mí. Dice profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos, está hablando de las rayas que tiene el neumático, ¿ya? Es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado, menor a 1,6 milímetros, es situación de peligro. Una profundidad de surcos de menos de 1,6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? ¿Qué significa esto, queridos amigos? ¿Qué significa esto, queridos amigos? Esto significa que las líneas de los neumáticos están hechas específicamente para cuando hay
agua, ¿ya? Esa es la misión de las líneas del neumático. Cuando hay agua, voy a tener cómo esa agua escape de entre el piso y el neumático. ¿Ya? Por aquí se conectó alguien, quiero ver quién es. Rocío, muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Mira, recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas de tu Zoom, ¿ya? Así que ahí esa parte está activada para que tú puedas comunicarte conmigo, hacerme cualquier pregunta. Cuéntame si es tu primera clase o no y de dónde te estás conectando, por favor. Yo me acuerdo haber tenido a una Rocío en clase en algún momento, pero ya hace más de un mes, creo. Ya, así que Rocío, si estás por ahí, si me escuchas, háceme algún gesto aunque sea, ¿ya? Y idealmente me responda las preguntas que te hice, por favor. ¿Ya? Ya. Entonces, las profundidades, ¿cierto? Son importantes porque gracias a la profundidad del surco es que yo puedo evacuar más o menos agua. En estricto rigor, si yo estoy en una pista seca o en un lugar seco, no necesito los surcos. El tema es que cuando nosotros andamos en la calle, en cualquier momento la calle puede estar mojada. No es un espacio controlado. Y esto no estoy hablando de que se ponga a llover. Estoy hablando de que en verano abren los grifos, de que alguien puede haber lavado y haber tirado el agua a la calle, de que alguien puede haber regado, ¿cierto? Y cayó agua a la calle, etcétera. ¿Ya? Que se puede haber roto una matriz. Cualquier cosa, en cualquier lugar me puedo encontrar con agua en la calle, ¿ya? Si yo me encuentro con agua en la calle, el problema es que voy a tener mucho menos adherencia. Cuando vaya en mi moto, ¿cierto? La moto se va a desestabilizar. Y eso tiene que ver con que yo me puedo caer y me puedo morir, ¿ya? Por ende, imagínense cómo lo estoy conectando. Buenos neumáticos, buena profundidad del surco, mayor seguridad porque voy a poder desplazar el agua, ¿cierto? En caso de que la pista esté mojada. Surcos con, o sea, neumáticos con los surcos muy pequeños, no voy a tener tanta capacidad de sacar agua a través de los surcos o esa capacidad inclusive se va a anular si es que está muy, muy bajo, ¿cierto? Y ahí yo hay agua, no voy a poder doblar bien, no voy a poder ir derecho bien siquiera, ¿cierto? Porque el neumático todo el rato se va a ir deslizando sobre el agua, ¿ya? Ahí me mandó un dedito para arriba, Rocío, muchas gracias. Por lo tanto, neumáticos gastados igual a muerte. Neumáticos en buen estado igual a vida, ¿ya? Entonces, importante, de verdad que es importante, ¿ya? Además, debemos considerar que lo mínimo que debe tener un neumático son 1,6 milímetros de profundidad del surco. El surco, la profundidad del surco, tiene, ¿cierto? Puede tener distintos tipos de profundidades dependiendo de la marca. De hecho, cuando los neumáticos son nuevos y vienen en motos nuevas de paquete, a veces, yo no lo sabía hasta hace un tiempo atrás, pero ahora sí lo sé. A veces los neumáticos que vienen instalados en las motos, su profundidad es muy poca. El neumático está nuevo, pero la profundidad del surco es bajita, ¿ya? Entonces, ese neumático puede durar menos inclusive. Si lo comparo con un neumático de esa misma categoría, nuevo, de esa misma marca, nuevo, ¿ya? Así, aftermarket. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que la profundidad máxima, o sea, la profundidad mínima en realidad es de 1,6 milímetros, ¿ya? Eso es lo mínimo que debe tener el surco para funcionar relativamente bien, ¿ya? En realidad, cuando llega al 1,6, el neumático ya está muerto. Digamos que hasta 1,7 puede tener, ¿ya? En 1,6 ya es peligroso, ¿ya? De hecho, bajo los 3 milímetros ya existe riesgo, ¿vale? Así que ojo, ¿ya? Los neumáticos son importantes. Ahora,
¿Cómo sé, con mi ojo inexperto, cómo sé que llegué al 1.6 milímetros? Aquí les voy a enseñar un hack, un truco. Miren, aquí imagínate que este es el surco mayor del neumático, ¿cierto? Aquí entre medio de este surco va a haber un cerrito, ya así, un levantadito. El surco va a ir planito, planito por dentro y en algunas partes va a tener una protuberancia dentro del surco que no va a salir para afuera del surco. Esa protuberancia o ese cerrito, ese lomo de toro que tiene el surco por dentro, tiene una profundidad, o sea, tiene una altura, perdón, de 1.6 milímetros. Por lo tanto, cuando el resto de la banda se iguala con ese surco, con ese lomo de toro que tiene, con ese cerrito que tiene adentro del surco, cuando se iguala la banda con ese cerrito, el neumático está muerto. Y para ver eso no necesito ningún instrumento, solamente mirar el neumático, ¿ya? Entonces, mucho ojo, normalmente la gente dice, no, si todavía le queda, pero no es así, ¿ya? Y la información oficial es que no es así. La información oficial es que ese surquito tiene 1.6 milímetros y que si llego ahí, está muerto el neumático, ¿vale? Ah, me duele la espalda. Otra cosa importante que no la dice acá el temario, pero se la digo yo. Los neumáticos tienen vida útil, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo compré unos neumáticos hace 10 años atrás, no los ocupé, los tengo guardados, están nuevos porque los compré en una oferta y los compré para cuando yo tuviera una moto, ese neumático ya no me sirve, aunque esté nuevo. ¿Por qué? Porque los neumáticos duran 5 años solamente, queridos amigos. El neumático dura solamente 5 años. Después de los 5 años, se entiende que el neumático empieza a perder sus propiedades y ya no va a funcionar como lo hacía antes de los 5 años. El neumático se va degradando y se entiende que a los 5 años ya no cumple con lo necesario. Si yo compro un neumático ahora, lo uso, 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 probablemente el neumático no va a llegar a durar 5 años, se va a gastar antes. Pero si yo tengo un auto que no ocupo nunca, obviamente el neumático no se va a gastar y va a durar mucho tiempo, ¿ya? Pero a los 5 años, aunque no se haya ocupado, estamos ya en problemas. Ojo, queridos amigos, porque los neumáticos no es que a los 5 años se vaya a desintegrar, no. Inclusive yo he visto neumáticos de 10 años, que la gente lo ha ocupado hasta 10 años después de haber sido comprados, ahí sí, 10 años, y el neumático está todo feo, todo plomo, ¿cierto? Y no se le ha reventado. Pero no se le ha reventado en parte por suerte, porque la misma fábrica de neumáticos te dice que el neumático dura en óptimas condiciones 5 años, que se puede usar durante los primeros 5 años después de fabricados. Pero yo no tengo idea cuándo fabricaban mi neumático. ¿Cómo lo puedo averiguar? Súper fácil. El neumático tiene muchos números y muchas letras. Y hay muchos números de esos, no todos, pero muchos de esos números que están escritos en el neumático que tienen que ver con algo importante. Para empezar, esta fecha está escrita en el neumático, la fecha de fabricación del neumático. Imagínate un neumático que se hizo o que se va a fabricar la primera semana del año 2025. Ese neumático va a tener un grabado, una inscripción que va a decir 20, no, perdón, va a decir 01 de la primera semana de enero, ¿ya? 01 25. Eso significa que se hizo la primera semana de enero del año 25. Está en semanas. Por ejemplo, si el neumático dijera 08,
25 lo va, lo que significa es que se hizo la cuarta semana de febrero. ¿Se entiende? No es por mes, sino es por semana en todas las semanas del año. ¿Ya? Entonces es importante entender eso. La, la inscripción, ¿cierto? Son cuatro números, ¿ya? Y son cuatro números que no se ven tan prolijos como el resto del neumático. ¿Por qué? Porque eso se le va grabando, eso cambia toda la semana. Entonces eso se va cambiando como en el molde, por decirlo así, ¿ya? Y eso se va cambiando y no es una inscripción que no se ve tan prolija como todo el resto de los números, de las rayas, de las letras que trae el neumático. Entonces, importante, ahora ya sabemos cómo elegir nuestro neumático cuando vamos a comprar. Pongámonos un ejemplo. Voy a comprar el neumático y el vendedor me dice, amigo, tengo este neumático de esta marca que es súper buena, ¿cierto? Una marca japonesa, no sé, pongámosle, y lo tengo 70% de descuento. Ah, mira, qué buena la oferta, dice uno, ¿cierto? Y va y se compra el neumático 70% de descuento. Voy a revisar la fecha y dice 01/20. 01/20. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese neumático ya tiene de fabricado 4 años. Es decir, me queda un puro año para usarlo. Soy delivery, soy delivery. Lo ocupo mucho, o sea, gasto dos neumáticos al año. Me sirve. Pero ¿qué pasa si yo sé que el neumático eh, yo no lo voy a gastar en 5 años probablemente porque no ando tanto en moto? Ahí obviamente no me sirve porque al próximo año ya el neumático va a estar en condiciones de degradación excesiva. Ahora, la verdad es que ojalá siempre compráramos neumáticos que hubieran sido fabricados el mismo año. ¿Por qué? Porque en los neumáticos influyen muchas cosas, inclusive la forma en la cual se almacenan. Yo almaceno neumáticos, debería irlos girando cada cierto tiempo para que el neumático no se vaya aplastando y no vaya perdiendo su forma, ¿ya? Yo tengo un neumático, ¿cierto? Guardado 5 años, ese neumático en la misma posición, es probable que ese neumático se haya deformado, haya perdido, ¿cierto? Un poquito de su estructura normal, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, los neumáticos son súper delicados y lo más recomendable es que compremos un neumático en el precio que corresponde pero que esté en las mejores condiciones posibles, porque recuerden que un buen neumático es igual a mejorar las posibilidades de sobrevivir a cada viaje en moto, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante, muy, muy importante. Y vamos, por acá parece largo este tema. Ya, dice que contacto con el suelo, dice, el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua es aquaplaning. Hablé en antes del aquaplaning, pero la verdad es que no lo expliqué. El aquaplaning es cuando yo voy en la moto, normalmente a velocidad, ¿cierto? Si voy a 10, se va a notar poco. Igual se puede notar, pero se va a notar poco. Si voy a 20, quizás también se va a notar poco. Pero ya si voy a 50, 80, 100, se va a notar mucho. ¿Y qué es lo que pasa? La rueda pasa tan rápido por el pavimento, por ese pedacito de pavimento, pasa tan rápido que la rueda, está el pavimento agua, ¿cierto? Y la rueda pasa por encima, y si no tiene la capacidad de drenar el agua a través de las líneas del neumático, el agua se queda entre el pavimento y el agua. O sea, el agua se queda entre el pavimento y el neumático, haciendo que el neumático no entre en contacto con el pavimento, por ende, perdiendo adherencia, parcial o totalmente. ¿Qué hace eso? Que uno se resbale, ¿cierto? Me resbalé, estaba mojado y me resbalé, dice. Eso es un aquaplaning, ¿ya? Entonces, eso pasa en los autos y pasa en las motos. Pasa en cualquier vehículo. Pero en una moto, una rueda que me haga aquaplaning, lo más probable es que voy a terminar en el suelo, ¿ya? Si no terminé en el suelo, simplemente fue obra divina, ¿ya?
En cambio, en un auto puede ser que haga aquaplaning una rueda y si bien es cierto, puede que se me desestabilice un poco el auto, pero lo más probable es que lo voy a poder controlar. En una moto, lo más probable es que me voy a caer. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Esto de las líneas es para cualquier neumático por si acaso, auto o moto. Después, habla de los frenazos. Recuerden que los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. Mm. Perdón. Pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Si yo freno y arrastro los neumáticos, se van a gastar más. Si yo freno fuerte, aunque no se arrastre el neumático, o sea, aunque no note que se arrastre el neumático va a estar arrastrando. Por lo tanto, entre más brusco sea mi conducción, más voy a gastar los neumáticos y en realidad voy a gastar más todo. ¿Ya? Entonces, frenazos violentos, giro neumático sin fricción. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tomo el manubrio, la moto está parada y empiezo a hacer esto. Los neumáticos son relativamente blandos, aunque no lo crean. Si yo hago esto, por ejemplo, tengo un hijo que se sube todos los días a la moto y todos los días, al otro día, al otro día, la moto está todo el rato ahí donde mismo girando el neumático. Con el paso de los días y ir haciendo eso repetidamente, el neumático se va a gastar de forma prematura, ¿ya? Así que ojo con el cuidado del neumático. Condiciones de manejo, dice. El desgaste depende de manejo, de conducción, a eso se refiere. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. ¿Ya? Importantísimo. Además, temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos, ¿ya? Temperatura que generalmente se alcanza después de haber eh, eh, rodado unos minutos, ¿ya? Lo mismo que pasa cuando el neumático es nuevo, pasa cuando lo mismo que pasa cuando el neumático es nuevo, pasa cuando el neumático está frío, ¿ya? Después de un rato de andar, el neumático se calienta, ¿cierto? Y se pone más chicloso, por decirlo así, y por ende tengo mucho mejor agarre. Es muy importante entender que si yo salgo y quiero doblar el tiro, el neumático no va a funcionar bien porque está frío, ¿ya? Y eso pasa en todo, hasta en la Fórmula Uno. Si ustedes se fijan, cuando la Fórmula Uno sale, los autos hacen esto, ¿cierto? Hacen esto en realidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar más fricción en los neumáticos y mantener el calor y que después respondan de la mejor forma posible, ¿ya? Queridos amigos, amigas, esto ha sido Práctica Test por el día de hoy. Si tienes dudas o consultas, Rocío, házmelas en este momento. Voy a quedarme unos minutos más conectado. Y si no, muchas gracias por conectarte. Espero que te haya servido la clase. Les mando un abrazo a todos los que están viendo esta grabación, este video, ¿cierto? Un abrazo a todas las personas que me conocen también, ¿cierto? Que de repente por ahí me ven por YouTube, etcétera y a todos los alumnos que ya han pasado también por Práctica Test, especialmente por la clase C. También les mando un gran abrazo a todos que también probablemente me van a volver a ver por ahí en algún videito de YouTube. Cuídense, que les vaya bien. Soy Ricardo Cornejo, practicatest.cl. Me quedo esperando preguntas o consultas y luego me voy. Cuídense, que les vaya bien y chao, chao.